a nuestro Dios por permitirnos este momento. Gracias a ustedes que me han dado la oportunidad de poder traer este tema. Gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que hacen su tiempo para poder estar en esta plataforma. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude y esperando que este tema pues nos pueda ayudar en nuestra vida como cristianos. El tema, pues, de esta tarde-noche, cuidando nuestra salvación. La Biblia nos advierte para que estemos siempre pendiente, alerta, vigilando nuestra salvación, cuidando nuestra salvación. Son muchos los textos que nos advierten para que nosotros estemos alerta, estemos vigilando, estemos despiertos, cuidando nuestra salvación. Nuestra salvación es lo más importante que tenemos en este mundo. Nuestra alma es lo más importante que cada ser humano tiene en este mundo. Y por eso trabajamos, por eso nos esforzamos, por eso estamos en este reino para que nosotros podamos obtener esta salvación. Si perdemos nuestra salvación, lo hemos perdido todo. Nada en este mundo vale más la pena que nuestra salvación. Sin aquel día nosotros somos reprobados, sin aquel día final cuando Cristo venga, nosotros pues salimos derrotados, entonces lo hemos perdido todo. No importa lo que hayamos ganado en este mundo, materialmente no vale absolutamente nada si perdemos nuestra salvación. Debemos estar alerta, vigilando, cuidando nuestra salvación. Cada día, cada hora, cada minuto, nuestra salvación está en peligro. Estamos en una lucha constante contra un enemigo que no duerme, no descansa. Y por eso no podemos dormirnos ni un instante, ni un segundo, ni un minuto podemos descuidar nuestra salvación, porque si nos descuidamos un minuto, un segundo, podemos perder nuestra salvación. Nuestro enemigo no duerme, no descansa nunca. Anda en todo momento buscando a quien devorar. Y si nos dormimos, nos descuidamos, pues va a ser trágica la consecuencia. Por eso es que tenemos que estar siempre vigilando. Tenemos que estar siempre cuidando nuestra salvación despierto para no perderla. Pero lamentablemente, en vez de estar cuidando nuestra salvación, la estamos descuidando. Es lo que estamos viendo en el cristianismo hoy. Un cristianismo apático, un cristianismo dormido y que realmente pues muchos de nosotros estamos descuidando esta salvación tan importante y tan grande. Tenemos o damos más tiempo a las cosas de este mundo que a nuestra salvación. Si nosotros hacemos un balance de cuánto tiempo yo ocupo o le doy a este mundo y cuánto tiempo le doy a mi salvación, usted verá que la balanza es demasiada opuesta. Y cuando estoy hablando del mundo, no estoy hablando de cometer pecado, no estoy hablando de ese sentido. Cuando hablo de las cosas de este mundo, pues cosas que, por ejemplo, el trabajo, eh, la educación y cosas que son necesarias, pero ¿qué tanto tiempo le estoy dando yo a ello? ¿Y qué tanto tiempo le estoy dando a mi salvación? ¿Qué tanto tiempo estamos dedicando a nuestra salvación? Piense por un momento, medite por un momento y reflexione honesta y sinceramente y diga, bueno, ¿qué tiempo le dedico yo a mi salvación? ¿Y qué tiempo le estoy dedicando a este mundo, a las cosas de este mundo? ¿Cuánto tiempo usted dedica a este mundo? ¿Cuánto tiempo pasa usted más en estas cosas del mundo? Por ejemplo, hoy, lamentablemente, las redes sociales nos han absorbido el tiempo.
Muchos pasamos más en las redes sociales, en cosas que no edifican y que tanto en nuestra salvación. Antes era la televisión. La televisión muchas veces absorbía mucho nuestro tiempo. Ahora, pues, con la llegada del internet, los teléfonos y todas estas redes sociales, pues, han absorbido más el tiempo. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar y meditar. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando yo a este mundo y cuánto le estoy dedicando a mi salvación? Si comparamos el tiempo que dedicamos al mundo y el tiempo que dedicamos a nuestra salvación, veremos que la estamos descuidando y mucho. Si hacemos ese balance, podremos darnos cuenta que estamos descuidando demasiada nuestra salvación. Y ese es un peligro latente en todo momento. Por eso debemos nosotros estar alerta, estar vigilando, estar despierto para no descuidar nuestra salvación. El apóstol Pablo, allá escribiendo a los hermanos en Filipo, Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice el apóstol Pablo: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo alaba, elogia a los hermanos de Filipo. Eran hermanos muy obedientes. No solo que Pablo estuviera presente, no. Aun cuando Pablo no estaba presente, ellos eran muy obedientes a las instrucciones que el apóstol Pablo hacía. Pero Pablo les recomienda, Pablo les demanda que se ocupen en su salvación, con temor y temblor. La palabra ocupaos, forma enfática de enargosami, es trabajar, producir, llevar a cabo. Ellos tenían que trabajar, ellos tenían que llevar a cabo su salvación. Dependía de ello su salvación. Hermano, su salvación depende de usted. La salvación depende de mí. Ya Dios hizo su parte. Ya Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para poder limpiar nuestros pecados. Ahora nos toca a cada uno de nosotros poder obtener esta salvación. Por eso debemos de ocuparnos, debemos de trabajar por ella, debemos de llevarla a cabo con temor y temblor. Un temor reverente, ¿verdad? Un temblor reverente hacia nuestro Dios para no perder ni desmayar en cuanto a nuestra salvación. Pablo anima a los hermanos que ellos estén ocupados, que ellos estén trabajando, que ellos estén produciendo en su salvación. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, trabajar, llevar a cabo nuestra salvación. Nuestra salvación es lo más importante. De nada va a servir ganar el mundo y perder nuestra alma. De nada va a servir que yo sea el hombre más influyente, más millonario de este mundo y pierda nuestra alma. Es lo que Jesús le dio a entender a los discípulos de él. En Mateo 16, versículo 26, Jesús les hace esta tremenda declaración. Pues, ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Jesús es enfático en decirle, de nada sirve que nos esforcemos, que nos afanemos en ganar el mundo si perdemos nuestra alma. No vamos a dar todo ese dinero que ganemos para salvar el alma, porque el alma no se salva con dinero. No lo vamos a ganar con lo material, sino con nuestra obediencia a nuestro Padre Celestial. Aquí Jesús está
poniendo lo que nosotros conocemos como la exageración. Jesús está poniendo a un hombre, fíjese, que gane el mundo, que es el hombre más rico del mundo. Pero ¿qué vale si pierde su alma? Ahora, hay una lista, fíjese, dentro de los seres humanos. Hay una lista siempre, cada año, de los 10 hombres más ricos del mundo. Esa lista varía de acuerdo a los negocios de cada año, porque algunos negocios van mal y bajan. Entonces, el dinero de el que esté en el primer lugar puede bajar al tercero o al cuarto, al quinto. El cuarto puede subir al primero, dependiendo de sus negocios, cómo le vaya. Hay una lista de 10, no alcanzan más. Son los 10 hombres más ricos del mundo. Pero la pregunta es, ¿usted y yo estamos en esa lista? ¿Verdad que no? No oscilamos en esa lista de los 10 hombres más ricos del mundo. Después vienen los ricos, pero no como estos 10. Son ricos, pero no llegan a alcanzar a estos 10. Que lo que podemos decir es son los ricos, pero que no están entre esos 10. Y hay muchos ricos ahí. Ahora la pregunta es, ¿oscilamos nosotros entre esos ricos? Tampoco. Después viene la clase media. Bueno, la clase media tiene algunos dinero, una buena posición y todo. Ahora, la pregunta es, ¿oscilamos nosotros en la clase media? Tampoco. Ahora vienen los pobres y ahí sí entramos nosotros. Ahora fíjese, hermano, que aún en nuestra pobreza y vamos a perderle el alma. ¿Cuántos hermanos vamos a perder el alma? Y no hemos ganado absolutamente ni el 0% del mundo. Jesús aquí está poniendo al hombre más rico del mundo. Está poniendo un hombre que está por encima de todos, pero de nada le sirve. De nada le sirve si va a perder el alma. Ahora, ¿por cuánto vamos a perder nosotros el alma? Es en lo que debemos de pensar y meditar, hermano. Lamentablemente, muchos podemos estar ahí. Debemos prestar mucha mayor atención a nuestra salvación. Debemos nosotros estar siempre prestando atención, vigilando nuestra salvación. El escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, les exhorta, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Fíjese, el escritor a los Hebreos exhorta a los hermanos porque se estaban desviando, estaban descuidando su salvación. Y por eso el escritor les dice, presten con mayor atención a lo que han oído, porque si no se van a deslizar, se van a desviar, se van a perder. Versículo 2 sigue diciendo el escritor, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Bueno, si vamos al Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que Dios, a través de ángeles, habló a través de ángeles y esa palabra se cumplió. Esa palabra fue inmutable y la desobediencia resultó en castigo. Si no, bueno, miremos Sodoma y Gomorra. Fueron los ángeles que llegaron donde Lot. Y esas ciudades fueron destruidas por la desobediencia, por el descuido de esas personas. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Ahora, el escritor pasa de esa ley que Dios a través de ángeles dio. Ahora, fíjese, ¿cómo escaparemos? Hace la pregunta si descuidamos esta salvación tan grande. Es una salvación porque abarca a todo el mundo. El Antiguo Testamento abarcaba solo a los judíos. Esta salvación abarca a todo el mundo, sin distingo de color, de posición y de país, nada de eso.
Esta salvación es grande y es anunciada, fíjese, por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Empezó la predicación del reino y después fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles que anduvieron con él. Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su promesa. Dios estaba con ellos. Dios estaba afirmando. Dios estaba testificando con los apóstoles a través de las señales y los prodigios que ellos recibieron a través del Espíritu Santo. Entonces, no tenemos excusa. No tenemos excusas para descuidar esta salvación, que es tan importante. Tan importante que el Padre tuvo que enviar a su Hijo y fue el que vino aquí a la tierra y anunció. Y después los que oyeron, sus apóstoles. Entonces, no tenemos excusa para descuidar esta salvación. Aunque después fueron los apóstoles, pero Dios estaba con ellos. Dios estaba dando la aprobación, el Espíritu Santo, a través de los milagros y los prodigios y los dones espirituales que recibieron. Así que no debemos nosotros descuidar esta salvación. Debemos prestar mucha mayor atención. Ahora, ¿qué está desviando mi atención? ¿Qué está desviando su atención? Cuidado, hay algo que está desviándole de esta salvación. Cuidado, hay algo que está eh, quitándole la vista de esta salvación porque se va a desviar. Si nos descuidamos, nos desviamos. Si nos descuidamos, nos vamos a deslizar. Y va a ser duro porque va a ser eterno. Para no descuidar nuestra salvación, debemos nosotros trabajar por ella, como el apóstol Pablo le decía a los hermanos en Filipo. Debemos desechar. ¿Pero qué debemos de desechar? Bueno, el apóstol Pedro, en primera de Pedro, primera carta que el apóstol Pedro escribió, el capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Bueno, venimos del mundo, traemos muchas cosas malas del mundo, muchos pecados que nos contaminaron por muchos años. Ahora que venimos a Cristo, dice que debemos de desechar, debemos de quitar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Para no descuidar nuestra salvación, debemos de quitar estos pecados de nuestra vida. Fíjese, ¿cuántos hermanos se van a perder por la malicia? Porque no han desechado este pecado. Bueno, tal vez no tengamos malicia, tal vez yo no tenga malicia, pero puedo perderme por el engaño, porque tal vez no lo quiero quitar de mi vida, no lo quiero desechar de mi vida. Bueno, tal vez no tengo envidia, no tengo engaño, pero posiblemente tenga la hipocresía. Tengo que quitarla de mi vida. O tengo envidia, o me gusta difamar, hablar mal de los demás. Para no descuidar mi salvación, yo debo de quitar todas estas cosas, porque cualquiera de estas cosas, hermanos, va a ser que yo pierda mi salvación. Versículo 2, dice el apóstol Pedro: Decía como niño recién nacido la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, tengo que desechar todas estas cosas, pero ahora tengo que alimentarme. ¿Y alimentarme de qué? De la palabra. La palabra. ¿Con qué propósito? Para crecer para salvación. Y es interesante que el apóstol Pedro, fíjese, no pone a un niño de 5, de 6, de 7 años. Pone a un niño recién
nacido. ¿Por qué pone a un niño recién nacido? Porque ese niño depende de esa leche solamente. El niño que ha nacido depende de la leche de su madre. Sin esa leche, ese niño no va a crecer, no va a poder vivir, porque usted no le puede dar alimento sólido a ese niño porque puede morir. Ese niño depende de esa leche. Nosotros para nuestra salvación dependemos de la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que desearla. Ahora, ¿cómo la desea un niño? ¿Cuántas veces el niño pide leche? ¿Cuántas, cuántas veces al día ese niño toma leche y la pide llorando? La apetece. ¿Cuánto tiempo estamos dando nosotros a la palabra de Dios, hermano? ¿Cuánto tiempo usted dedica a la palabra de Dios? ¿Desea realmente la palabra de Dios? Porque si usted no desea la palabra de Dios, usted no estudia la palabra de Dios, usted no va a crecer. Y si usted no crece, pues su salvación va a estar en peligro. Mi salvación va a estar en peligro. Versículo 3 sigue diciendo el apóstol Pedro, si es que habéis probado la benignidad del Señor, ¿qué nos va a motivar para que nosotros deseemos, anhelemos la palabra de Dios? Pues la benignidad de Dios. Ya la hemos probado. Dios ha sido benigno con cada uno de nosotros, porque no nos ha pagado con lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos? Bueno, la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero en vez de eso, en su benignidad, Dios nos ha dado la salvación y la tenemos en nuestra mano. Desde el día que nosotros obedecimos al Evangelio, desde el día que fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados, tenemos nuestra salvación en nuestra mano. Por eso no debemos de descuidarla, pero tenemos nosotros que desear, dedicar tiempo a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estudia usted la palabra de Dios? Bueno, cada uno debe de meditar y responderse sinceramente. ¿Cuánto tiempo dedico yo a la palabra de Dios? ¿Soy como ese niño que la está pidiendo a cada momento, que la está deseando a cada momento, o solamente el domingo que nos reunimos? Hay muchas anécdotas, hermano, de personas que se ve la indiferencia a la palabra de Dios. Por ejemplo, había una abuelita que, muy enojada, estaba buscando sus lentes y a sus nietos los regañaba diciéndole que ellos habían agarrado sus lentes, que ellos habían agarrado sus lentes y 15 días buscando su lente, ya lo daba por perdido. El domingo que va para la iglesia, agarra su Biblia y cuando abre su Biblia, ahí estaban sus lentes. Imagínese, imagínese, 15 días sin leer la palabra de Dios. ¿Podrá un niño vivir, un niño recién nacido vivir sin tomar 15 días leche? Sabemos que no. Es más, nosotros no vamos a poder vivir sin comer físicamente. Entonces, hermanos, ¿por qué descuidamos la lectura de la palabra de Dios? Si es para mi beneficio, entre más yo apetezca la palabra de Dios, más segura va a estar mi salvación porque voy a conocer más de Dios. Y de esa manera voy a llevar a la práctica lo que Dios demanda de mí. Y no voy a pecar por ignorancia. Ah, porque no lo conocía. No, porque estoy empapado de la palabra de nuestro Dios. Debemos de cuidarnos a nosotros mismos y la enseñanza para no descuidar nuestra salvación, hermano. También debemos de cuidar la palabra, la doctrina de nuestro Padre Celestial. Si descuidamos la doctrina, nos podemos
perder. El apóstol Pablo escribe al joven Timoteo, capítulo 4, versículo 16. En 1 Timoteo 4, 16, dice Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndola asegurará la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Aquí hay, hermanos, una doble instrucción que cada uno debemos de tener mucho cuidado y de cuidar. Pablo le dice: cuídate a ti mismo. O sea, debemos de cuidar, hermanos, nuestra salvación, pero también debemos de cuidar la enseñanza. Hay personas, fíjese, hay personas moralmente buenas, pero no por eso se van a salvar. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar muchas personas católicas, testigos o de cualquier otra religión, moralmente buenas. Nosotros podemos encontrar mucha gente en el mundo o en el mundo religioso moralmente buena, pero no por eso se van a salvar. ¿Por qué? Porque la doctrina, han descuidado la doctrina. Y como han descuidado la doctrina, no se van a salvar. Ahora, fíjese, podemos tener la doctrina verdadera. Podemos tener la doctrina verdadera. Pero si descuidamos nuestra vida, vamos a perder la salvación. Hay muchos hermanos muy elocuentes, hermanos de mucho conocimiento, pero que su vida es un desastre. Entonces, hermanos, la vida y la enseñanza, nuestra vida, nuestra conducta con la enseñanza va de la mano. No podemos separarla. Yo no puedo ser moralmente bueno y descuidar la salvación, descuidar la palabra de Dios, descuidar la doctrina de Dios. ¿De qué me va a servir a mí ser moralmente bueno, pero no cumplo lo que Dios me manda? Ahora, ¿de qué va a servir que yo cumpla, verdad, algunos mandamientos, como reunirme el primer día de la semana, participar de la cena del Señor el primer día de la semana, ofrendar el primer día de la semana, pero si mi vida moral es terrible? Entonces, de nada me va a servir. Por eso Pablo les dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de tu conducta, pero también ten cuidado de la enseñanza. Persevera, porque haciendo estas cosas, desde luego, te vas a salvar tú mismo y también a aquellos que te escuchan. Porque, hermanos, enseñamos a mucha gente a través de nuestra conducta y a través de la doctrina. Por eso, Pedro, en Primera de Pedro 3:1, no lo vamos a tener aquí, pero en Primera de Pedro 3:1, Pablo le dice a las mujeres que pueden ganar a sus maridos, fíjese, sin hablar, con su conducta. Con solamente su conducta, el someterse a su marido, ellas pueden ganar. Entonces, hermano, nuestra vida, nuestra conducta puede ganar a muchas personas. La doctrina también. Por eso es que debemos de tener cuidado de nuestra salvación. No podemos descuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, pero también tenemos que cuidar la doctrina. Tenemos que practicar lo que Dios nos manda, porque si descuidamos una de estas dos cosas, de nada va a servir. Vamos a perder nuestra salvación. Cuidarnos de no tener un corazón incrédulo para no perder nuestra salvación. Debemos de tener mucho cuidado que nuestro corazón no llegue a ser un corazón incrédulo. En Hebreos, el capítulo 3, versículo 13, el escritor a los Hebreos le dice a los hermanos: antes, exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado.
Fíjese, hermano, qué interesante es lo que el escritor aquí nos hace ver. Dice que debemos de exhortarnos los unos a los otros. Yo debo de exhortarle. Usted debe de exhortarme. Pero lamentablemente, hermano, muchas veces no nos gusta la exhortación. Y más cuando somos predicadores. Muchas veces cuando somos predicadores no nos gusta que alguien nos exhorte. Cuando realmente, hermano, es para nuestra salvación. Porque si yo estoy cometiendo un error, ya sea doctrinal o ya sea moral, y alguien me lo hace ver, pues eso me va a ayudar para mi salvación. Dice que debemos de exhortarnos unos a otros mientras se dice hoy. Hoy, hermano, hoy, si usted me ve pecar a mí, hoy, si usted ve que yo hago algo malo, usted, si me ama, usted me debe de exhortar. No decir mañana, porque el mañana es peligroso para nuestra salvación. Porque usted no sabe si mañana yo puedo morir. Y si yo muero con ese pecado, bueno, sabemos lo que me va a pasar. Ahora, si yo lo veo pecar a usted y yo no lo exhorto, y yo digo, no, mañana. Y si usted muere mañana, si usted muere hoy, o Cristo viene hoy, usted se va a perder. Ahora, hay otro peligro latente en nuestra vida. Y dice que el pecado nos endurece, hermano. Si dejamos que el pecado camine un día más, el pecado nos va endureciendo. Por eso es que tenemos que exhortarnos hoy, que el pecado no gane ventaja de endurecer nuestra conciencia. Y si no, fíjese, yo sé que si alguno de ustedes, eh, si una persona no ha robado, ¿verdad? Y si usted roba la primera vez, ¿cómo cree que usted va a ir? Usted va a ir nervioso. Si usted roba algo, usted va nervioso. Y cualquier movimiento a usted lo va a poner nervioso. Y si mira a un policía, peor la situación. Pero bien, si usted roba una segunda vez, usted va a estar un poquito nervioso, pero ya no como al principio. Y la tercera vez ya los nervios se le van quitando porque el pecado lo va endureciendo y el pecado lo va engañando porque el pecado le está diciendo, no hay problema, ya viste, no te pasó nada. Ya viste que no era como tú pensabas, que ibas a ir preso o que te iban a ver, que te iban a descubrir. No, no pasó, ya viste. Entonces, hermano, el peligro está en que el pecado endurece. Por eso, hermano, cuando, por ejemplo, un hermano falta a las reuniones y nosotros no vamos, y ese hermano falla la segunda vez, falla la tercera vez y no vamos, el pecado lo va endureciendo. Porque el pecado le está engañando y le está diciendo, ve, quédate, mira que ni te preocupan. Es más, ni les interesa. Si les interesara, estuvieran aquí. El pecado nos va engañando. El pecado nos va endureciendo. Por eso debemos de tener cuidado. Y mientras tengamos la oportunidad, hermanos, de exhortar, exhortémonos los unos a los otros, porque es para nuestra salvación. El pecado nos engaña. El pecado nos engaña y perderemos nuestra salvación si nos dejamos engañar por el pecado. Por eso debemos estar vigilando, alerta siempre para que el pecado no nos engañe ni endurezca. Debemos de ser hacedores de la palabra. Para no perder nuestra salvación, debemos de ser hacedores de la palabra. Santiago, en el capítulo 1, versículos 22 al 24, dice el hermano del Señor, sé hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hermanos, ser solo oidores de la palabra y no hacedores, no llevar a la práctica,
lo que hemos oído, pues yo no engaño a nadie, me estoy engañando yo solo. ¿Cuántos miles de sermones he escuchado? ¿Cuántos de ellos los he llevado a la práctica? ¿Cuántos me han hecho cambiar mi vida y mi actitud? Si no han hecho nada, entonces, hermanos, solamente soy un oidor que se engaña a sí mismo. Dice el versículo 23, porque si algún es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Versículo 24. Pues después de mirarse a sí mismo, oírse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. ¿Para qué vamos a un espejo, hermano? Para hacer cambios. Si estamos sucios, si la ropa no nos combina, si la ropa no nos queda bien, pues es para hacer cambio en nuestra vida. No vamos a un espejo solo para vernos y ya. Tiene que haber cambios. La palabra de Dios es ese espejo donde nosotros nos miramos, donde nuestra alma está al desnudo ahí. Ese espejo espiritual. Es ir a Él y ver en qué estoy fallando. Fíjese, es lamentable cómo muchos hermanos que tienen años, 20, 30 años, y con el mismo carácter. 20, 30 años y siendo mentirosos. 20, 30 años y todavía en la borrachera. ¿Qué cambio ha habido? ¿Qué cambio ha habido? Lamentablemente ninguno. Tiene que haber cambio si realmente queremos nuestra salvación, porque la palabra nos ayuda para eso. La palabra es la que nos hace ver nuestros pecados para cambiarlo. Por eso tenemos que ser hacedores de la palabra. No solamente oír, oír, escuchar, escuchar y no hay cambio. Y lamentablemente esto está pasando mucho en las congregaciones. Usted predica que no hay que dejarse de congregar y ¿qué es lo primero que hacen los hermanos? Dejarse de congregar. Y así sucesivamente, hermanos, con muchos de los temas que Dios nos manda que tengamos que hacer, que cumplir. Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores de ella, porque nos engañamos a nosotros mismos. Para no descuidar nuestra salvación, debemos de congregarnos, debemos de reunirnos. Es un mandamiento de Dios. No es opcional, no es si quiero o no quiero, es mandamiento. En Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice el escritor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Los hermanos hebreos estaban descuidando sus reuniones, estaban descuidando su salvación de esa manera, estaban dejando de congregarse y de esa manera no estaban cumpliendo el mandamiento que Dios le demandaba. ¿Cuántos estamos descuidando, hermanos, este mandamiento de dejar de congregarnos? Ahora, fíjese, hay dos cosas que no sabemos cuándo van a suceder y son inminentes, la muerte y la venida de Cristo. ¿Cuándo puede ser? Pues no lo sabemos, pero tenemos que estar fieles cuando una de esas dos cosas nos encuentra. Una vez una hermana me decía, hermano, ¿qué de malo que yo deje de congregarme un día, un domingo? He sido fiel por 5 años y no he perdido ningún domingo. Y usted lo sabe. ¿Y cuál es lo malo que sería que yo este domingo que venga, pues me vaya al mar o a hacer? ¿Qué es lo malo en que yo pierdo un domingo? Dije, bueno, hermana, ¿qué pasaría si ese domingo usted muere?
¿La muerte la halló fiel o infiel? O dos, ¿qué pasaría si ese domingo que yo decidí no ir a congregarme, viene Cristo? ¿Me halla fiel o infiel? Y la hermana me dijo, nunca había pensado en eso. Dije, ese es el problema. Ahí está el problema. Porque son dos cosas que no están a nuestro alcance. Si yo, este domingo que venga, yo, no, pues si he sido fiel 30 años, pues un domingo que sea infiel, pues no creo que Dios se vaya a molestar. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo puedo creer. Pero si yo muero, si Cristo viene, descuidé mi salvación. Ahora, fíjese, descuidé mi salvación con un domingo. ¿De qué me van a servir 20 años, 30 años de haber sido fiel, de haber trabajado, si lo perdí en un momento? Usted puede perder la salvación. Yo puedo perder la salvación en un momento. Por eso es que debemos de estar alerta. Debemos de estar vigilando nuestra salvación con temor y temblor. Cada día, hermanos, debe ser, cada minuto debe ser con temor y temblor. No podemos descuidarnos porque nos podemos perder por una eternidad. Descuidamos nuestra salvación con nuestra conducta. Cuidemos nuestra salvación con nuestra conducta, porque la podemos perder. En 1 Timoteo 4:12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Timoteo era un joven. Y lamentablemente, pues muchas personas de edad menosprecian a los jóvenes por ser muchas veces imprudente, pero Timoteo debía de ganarse la confianza y el respeto, pero a través de su conducta, a través de su vida ejemplar. Esa vida ejemplar en palabras, esa vida ejemplar en su conducta, esa vida ejemplar en amor, esa vida ejemplar en pureza, santidad. No como los jóvenes, ¿verdad? Imprudentes, no, sino siendo ejemplo, siendo la sal de este mundo. Porque de esa manera es que nuestra vida, nuestra conducta va a llegar hacia el mundo. En Mateo, el capítulo 5, versículo 13 al 16, Jesucristo le dice a sus discípulos que ellos deben de ser la sal y la luz de este mundo. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si la sal pierde su efecto, hermano, de nada va a servir. Podemos pasar años construyendo nuestra reputación, pero en un segundo podemos perderla. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Versículo 15. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Importante nuestra conducta, hermano. ¿Cómo nos conducimos? Debemos ser como esa sal. ¿Qué hace la sal? La sal previene la corrupción. La sal da sabor a las comidas. Nosotros debemos de ser de esa manera. Debemos ser la luz de este mundo.
Este mundo lleno de tinieblas. En una generación pervertida y corrupta, somos nosotros los que debemos de iluminar. ¿Para qué, hermanos? ¿O a través de qué? De nuestras acciones. Fíjese. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras acciones. ¿Qué acciones estoy demostrando? ¿Qué acciones estoy yo dando a mi compañero de trabajo, a mi vecino? ¿Qué acción ven ellos? Ahora, con mi vida, voy a glorificar a Dios. Con mi conducta, puedo glorificar a Dios y de esa manera ganar mi salvación. Que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos nosotros seguir trabajando diligentemente en nuestra salvación, no descuidándola, porque si la descuidamos y perdemos nuestra alma, hemos perdido todo. Que Dios nos guarde y nos proteja siempre. Amén. Amén, hermano. Muchísimas gracias a Dios primeramente y al hermano Mario por tan excelente reflexión que nos ha traído. ¿Cómo vamos si descuidamos una salvación tan grande? No nos podemos deslizar. Ya estamos, Cristo murió por nosotros. Ya nos toca hacer nuestra parte. Gracias a Dios y gracias al hermano por este buen ejemplo hoy, por estos buenos textos y esta reflexión que todos debemos